Imágenes mordaces, metáforas visuales a través de diferentes técnicas: pintura, collage, escultura, costura, instalaciones o vídeos. La exposición de Txelo Matesanz se concreta en 4 espacios, reflejos de las constantes vitales del artista, con obras clave en su larga trayectoria. Una experiencia artística que se iniciaba a finales de los años 80. Hoy revisamos esos 25 años de trayectoria con la retrospectiva que el CEGAC le dedica a esta artista cántabra asentada en Vigo. Bienvenida a Espacio de Arte, Txelo. Gracias, muchas gracias, Fátima. Empezamos por un cuestionario breve para conocerte un poco más. Un tanto irreverente, muy curiosa, mujer a la que le gusta muchísimo reír. ¿Eres así? Sí, sí. Para mí la risa es algo fundamental cada día. Bueno, ya habías titulado una exposición así, con el motivo de la risa. Yo creo que de una o de otra manera o lleva implícito el hecho de reírse o hago alusión directa al hecho de reírse, pero yo creo que es muy importante en mi vida y en mi trabajo. Cántabra de nacimiento, gallega de corazón. Pues sí, claro, llevo ya tantos años aquí que es difícil no querer a Galicia, ¿no? Se ve que solo tiras a la basura material orgánico, ya que el resto lo utilizas muchas veces para tus piezas. Sí, y además tengo una mala conciencia terrible cada vez que tiro algo. Y sobre todo me siento muy bien cuando reutilizo cosas como material para trabajar. Creo que les doy una continuidad y me gusta hacerlo, la verdad. Te sientes muy bien también utilizando proverbios o el refranero popular. ¿Nos puedes citar alguno especial? Pues mira, por citarte ahora mismo el dicho popular que tengo convertido en obra en la exposición, ¿no? El de Dios nos ayude a aceptar todo aquello que no podamos cambiar, que yo creo que además hasta puede ser una filosofía de vida. Y yo creo que el refranero popular es muy rico en experiencias, ¿no? y casi en comportamientos. Entonces, bueno, pues casi siempre he estado muy interesada por él. Tal como se desprende de tu obra, te encanta la mancha. ¿Ves el mundo muy manchado? Pues es difícil no hacerlo, pero casi siempre veo el vaso medio lleno. Entonces, prefiero mirar hacia adelante y no mirar hacia atrás, aprender de los errores. ¿Eres viajera a algún lugar especial? Pues viajera, me encanta viajar. También me gusta mucho volver a casa después de los viajes y encontrarme todo tal y como lo dejé. Lugares especiales, pues viajes que me gustaría hacer en breve y que considero que tengo pendientes, pues uno a la India, me encantaría hacer, me gustaría ir a África también. Y bueno, con esos dos ya, y si fueran un poco largos, me daría por satisfecha. ¿Y cinéfila, que tengas algún director especial o una película favorita? Pues me cuesta mucho elegir un director. Quizá te diría uno de los que me marcaron en mi formación como artista cuando era estudiante, pues fue Fassbinder. Y bueno, pues ahora mismo creo que soy consumidora de cine popular, a veces bastante malo, y el cine culto, entre comillas, pues lo dosifico bastante, pero me encanta el cine, sí. Ya que has puesto tus cosas en observación, ¿cuándo no permites que te observen? Hoy la intimidad es mía y solo mía. El trabajo es una forma, ¿no?, de hacer pública tu intimidad, pero como hay claves para entenderlo, pues no siempre es accesible esa intimidad. Vamos a adentrarnos, Txelo, en la exposición que nos ocupa, 25 años de trayectoria. ¿Qué supone esta retrospectiva del CEGAC en tu carrera? Pues para mí ha sido un gran regalo que me han ofrecido, ¿no?, el poder hacer esta revisión de trabajo. El que se llame retrospectiva me suena un poco como duro, ¿no?, porque
aunque hayan sido muchos años, a mí se me han hecho muy cortos y todavía pienso que tengo muchas cosas que decir y que me gustaría continuar trabajando. Entonces, bueno, me gustaría decir más que es una revisión de trayectoria donde puedes sacar conclusiones sobre tu trabajo, sobre tu pasado y trazar las pautas del trabajo que va a venir. Dices que te gustaría sacar muchas cosas, ¿no? Y los temas los has sacado y bien duros. Por ejemplo, la violencia de género, los malos tratos, esta imaginería infantil muy dura, ¿o es la mirada del espectador la que adultera la lectura de la obra? Yo creo que es un poco las dos cosas, ¿no? Son temas que a nosotros como seres humanos nos interesan. Por una parte forman parte de nuestra educación desde la infancia y yo creo que cuando creces vas cuestionándote cada uno de esos temas, ¿no? que han formado parte de tu crecimiento personal. Y luego, con respecto a la mirada del espectador, es siempre un juego. Tú al espectador le das unas claves, unos indicios, y el espectador, jugando con las obras, va descifrando los códigos. A veces sí, a veces no, pero bueno, cada espectador llega hasta donde quiere llegar o hasta donde puede llegar, ¿no? Entonces la obra, a mí me parece interesante que devuelva algo al espectador, no solo que sea una especie de barrera en la que no se puede transmitir nada ni decir nada, ¿no? Me parece bonito que devuelva y que dialogue con el público. Si hacemos el recorrido por la exposición, nos vamos adentrando, ¿cómo la habéis dividido? En espacios metafóricos, y tus primeros inicios realmente son con la infancia y con el mundo de Disney. Pues siempre han formado una parte importante de mi trayectoria en sus comienzos, porque por eso mismo, ¿no? que han formado parte. Estos personajes, estas historias, los cuentos infantiles han formado parte de nuestra formación y bueno, me parecen un medio también muy interesante para poder decir cosas que quieres decir como adulto a través de la iconografía infantil o de la forma de acercarse a los temas que pueda tener un niño, ¿no? Como un recurso. Temas y juegos como Chocolate, Molinillo, también todo un homenaje a grandes de la pintura como Pollock y su mujer Lee Krasner. Sí, no he hecho muchas referencias a lo largo de la obra a artistas, ¿no? Referencias puntuales, pero en este caso concreto sí me interesaba especialmente la figura de esta pareja artística, también como representantes del expresionismo, ¿no? Y en aquel momento revisar la abstracción a través de los iconos del arte, ¿no? de estos artistas, pues me pareció interesante. En este caso es un homenaje a una gran mujer. Otras veces ese homenaje a la mujer es colectivo, como después de 30 cartones de tabaco rubio, una pieza de 2002, una tela agujereada por cigarros. Qué manera tan diferente de tocar el tema, pues si ponemos, por ejemplo, aquellos cuadros costumbristas en los que se veían cigarreras haciendo una labor colectiva. Sí, pues sería un poco mostrar el producto, ¿no? En ese caso. Es un trabajo en el que se evidencia de alguna manera lo disciplinado que puede ser un procedimiento artístico, ¿no? Que tiene una parte muy racional en sus comienzos y después cómo se va construyendo la obra a través de la repetición de un esquema casi alienante, ¿no? Donde vas haciendo agujeritos o vas trazando líneas muy pequeñitas, repitiendo y repitiendo hasta la saciedad un gesto o un movimiento de la mano hasta que se acaba de construir la obra, ¿no? Con un trabajo muy disciplinado y muy riguroso, pero casi sin usar la cabeza, ¿no? La cabeza la usas solamente cuando concibes el trabajo.
Hacemos un breve paréntesis. Chelo, mira quién está detrás de la pantalla. Ella es una crítica de arte, Chus Martínez, comisaria de esta muestra. Y esto es lo que nos cuenta. Tócame falar de Chelo Matesanz e da súa exposición retrospectiva que acolle o CEGAC estes meses, da que son comisaria, e teño que facelo dende unha perspectiva evidentemente que mestura o profesional e o sentimental, despois dun ano moi longo de traballo no que as afinidades foron moitas, a complicidade. Podería dar moitos motivos para argumentar por que Chelo Matesanz é unha figura indispensable na arte contemporánea, da arte feita nas últimas 3 décadas, e podería facelo tamén acerca da pertinencia desta exposición por parte dunha institución como é o CEGAC. Pero penso que o percorrido pola exposición As miñas cousas en observación fano por min. O espectador que se achegue a estas salas e que o faga cunha mirada aberta a ironía, a subversión, ao humor, deixando sobre todo os prexuizos na casa, vai atopar a un artista valiente, intelixente e sobre todo moi honesta co traballo que fai dende os seus comezos, como os traballos que están nesta sala, ata os traballos máis recentes, 2013. Falo de Chelo Matesanz e penso nun artista muller que acadou unha liberdade tanto na vida como na arte a base de facer o que quixo a través do corazón, da intuición e da razón, sempre cuestionando, preguntando e inventando. E penso que esta fórmula, que é moi sinxela e moi complexa, é a que Chelo Matesanz vai a seguir facendo e aplicando os anos que ela decida seguir dedicándose ao oficio de crear, que espero que sexan moitos. Muchísimas gracias a Chus. Ay. ¿Qué te ha parecido? Pues me encanta. ¿Qué voy a decir? Sí. Chelo, a partir de los años 90 te sumerges en el mundo de la costura y realmente este tema ha llevado una lucha interna muy dura, con la que con la costura precisamente tratas temas duros como la pederastia. No sé si es exactamente ese tema el que trato, me temo que no, pero bueno, la costura sí que es cierto que ha sido una constante a lo largo de todo mi trabajo, desde comienzos de los 90 sobre todo, aunque anteriormente también cosía, integrándolo en la pintura, pero más como un procedimiento útil para sujetar un volumen a una tela. Pero a principios de los 90 me lo empiezo a plantear como una sustitución total y absoluta o sea, sustituir la costura por el dibujo y por la pintura. Entonces decido de alguna manera solamente coser en lugar de pintar y trazar para conseguir representar figuras. Con esta costura muchas veces te adentras en temas populares y en eso demuestras ser más gallega que muchos de los que hemos nacido aquí. Tocas, por ejemplo, temas del folclore como los peliqueiros de Laza. ¿Por qué te fijas en estos personajes? Pues porque primero tienen un gran atractivo icónico, ¿no? Como imágenes. Luego también son lo que significa y lo que representa el personaje, ¿no? Que se esconde en un disfraz para poder hacer el mal, para hacer algo que no es habitual y que no es permitido, ¿no? En su día a día cotidiano. También me interesaba la mezcla de utensilios que proceden del entorno más cotidiano para fabricarse ese disfraz, ¿no? Combinar ropas de mujeres y de hombres que se encuentran por la casa y con ello se construyen un atuendo. Por otra parte, el encontrar también a Picasso y su pintura dentro de esos disfraces fue para mí muy interesante, ¿no? Y luego también revisar
a otros artistas que habían utilizado el folclore popular como parte de sus representaciones, como Manet, por ejemplo. Todo ese conjunto de cosas hicieron que centrara la vista en esos personajes, ¿no? Los peliqueiros de aquí de Galicia y los zamarrones. Los zamarrones en Cantabria. Hay otros también que no recuerdo ahora el nombre en la provincia de Zamora. Y bueno, yo creo que de todos ellos los que llevan el atuendo más construido, más espectacular, quizás sean los peliqueiros. Los zamarrones a mí también me recuerdan mucho a Archimboldo, eso es lo que tienen en Puede la cabeza. ser también, sí, esos son unos floreros muy construidos, ¿no? Algunas imágenes también de las que cogí de ellos, ¿no? Imágenes fotográficas que después utilicé para elaborar los cuadros, eran muy velazquianos. Entonces el resultado en conjunto me pareció muy apropiado para tratarlo de forma pictórica, ¿no? Sustituyendo, como sabes, la pintura por la tela. O por la escultura. Estas cabezas que haces con pedestales, antes que citabas a Picasso, también recuerdan mucho, ¿no? Con esa técnica del, claro. del collage. Comencé trabajando las imágenes en soportes bidimensionales y, lógicamente, al ver que eran unas figuras tan dimensionales, ¿no? Pues decidí proceder a trabajar en escultura. Actualmente tu obra camina hacia la cerámica. En la cerámica ya te has sumergido, y tenemos ejemplos en la exposición, adentrándote de lleno en Gundibos, trabajando con ellos. Sí, me interesó mucho para un proyecto muy concreto que consistía en hacer una exposición en un entorno rural, aprovechando los espacios que el pueblo ofrecía. Y bueno, pensando en unir la tradición artesanal de esa zona de Galicia, ¿no? Que era una cerámica que me encantaba ya desde hacía mucho tiempo, sí, con ese ahumado, sí. Pues parece que de alguna manera tú ves algo que lo archivas en la mente y en un momento pues surge un proyecto donde puedes unir todas esas cosas, ¿no? También formando parte de esas piezas había otras que era un múltiple hecho con quesos de tetilla y se expuso todo en una antigua quesería del pueblo. Entonces era una forma de tematizar todo a través de ese proyecto, ¿no? Esta muestra ha ido acompañada del taller La sexualidad metafórica, haciendo un recorrido por la sexualidad a través de la historia del arte, supongo. Hemos hecho un recorrido muy rápido porque el taller dura poquito tiempo y era sobre todo un taller experimental, ¿no? Donde era interesante que cada uno pudiera tener una experiencia plástica y finalizar el taller con algún producto, ¿no? Entonces el recorrido histórico pues, ha sido bastante breve, más que nada para dar opciones de trabajo a los asistentes, pero como el tema de la sexualidad yo creo que es uno de los temas más antiguos utilizados en la historia del arte y es un tema que a todo el mundo interesa de una o de otra manera, pues es un estímulo muy bueno que motiva a todo tipo de públicos a trabajar, ¿no? Entonces, al tener unas pautas muy claras, pueden sacar todo de ellos, pueden ser muy creativos y construir pues, cosas muy interesantes. Yo creo que ha sido una experiencia muy enriquecedora. Y al visitante introducirse en la madriguera con algún niño, ¿no habrá habido alguno que se haya quedado anonadado con esas imágenes fuertes? Pues me refiero a esos motivos florales o muñecos con el sexo tan explícitamente tocado. Pues igual un adulto se ha podido extrañar, pero yo creo que los niños son unos grandes espectadores de estas obras porque se acercan a ellas con una naturalidad y una ingenuidad que los adultos no tenemos.
Y yo las experiencias que tengo de contactos que han tenido niños con la exposición o con ese tipo de piezas siempre ha sido muy, muy positivo. Yo creo que las han disfrutado mucho. Somos los adultos los que establecemos una barrera, ¿no? que a veces no nos ayuda a sentirnos totalmente libres delante de esas obras. Sí. Hay piezas, ya digo, la letra con sangre entra, realmente la imagen final es fuerte. Sí, es fuerte, pero esas son imágenes que proceden de la enciclopedia del 19 y esas son imágenes con las que se educaba a la gente en aquel momento. Yo no las he manipulado ni solamente las he cambiado de lugar, sí, y les he dado un formato icónico, ¿no? Sí. Pero has rescatado muchos, bueno, algún libro en otro idioma, no sé de dónde los has sacado, porque lo que hay mucho en esta exposición es de autobiográfico y ya por los elementos que utilizas. Sí, yo supongo que en el caso de todos o de casi todos los artistas es que somos autobiográficos, ¿no? Son cosas que te vas encontrando, que vas eligiendo, que vas enfatizando, ¿no? Dejando otras más de lado y bueno, pues al final unas acaban convertidas en obra y otras no. Entonces yo creo que autobiográficos somos todos de una o de otra manera. Ya que sacas a relucir determinadas obsesiones o prejuicios, ahora hay una exposición muy buena en el MAC de Paula Rego, con la que te podemos identificar un poco. No sé si la has visto esta muestra. Pues sí, ayer mismo estuve visitando la exposición, que es una gran exposición y bueno, es una gran artista. No es que fuera un referente mío en el momento en que las obras se concibieron, ¿no? Porque no conocía a esa artista. No sé cuánto tiempo hace que la conozco, pero tampoco son muchísimos años. Quizá vemos más con Paul McCarthy, por ejemplo. Sí, pero vamos, Paula Rego, desde luego, sí que yo creo, encuentro muchas afinidades con ella, ¿no? En cuanto a temas o la manera de tratarlos, me siento muy afín a ella, incluso a su forma a su plasticidad, ¿no? a la forma de también alcanzar objetivos pictóricos, que ella es una gran dibujante y una gran pintora y para mí eso subyace a muchas otras cosas, ¿no? Para mí el conocimiento del oficio también es algo muy, muy importante. Vamos a terminar la muestra con esta cita: Dios nos ayuda a aceptar todo aquello que no podemos cambiar. Para adentrarnos en esta muestra. Son tantas las cosas que no podemos cambiar y que por mucho que luchemos no nos dejaríamos la vida en ello y no podríamos cambiarlas, que es mejor aprender a aceptarlas. Entonces, para mí este dicho popular siempre ha tenido un gran poder como filosofía de vida, ¿no? Porque es muy importante asumir y aprender a convivir con todo lo que no te gusta, ¿no? Saber cuándo tienes que protestar para cambiar algo y saber también cuándo tienes que aceptarlo y pensar en otra cosa que pueda ser más productiva para ti misma, ¿no? Bueno, Txelo, hasta otra ocasión te felicitamos por esta gran exposición, por esta revisión de toda una trayectoria. Invitamos a todo el mundo a que no se pierdan esta cita. Muchísimas gracias a vosotros. Muchísimas gracias a ti. Todo un mundo de metáforas, de obsesiones, de prejuicios, muchas veces inconfesables, pero que Txelo Matesanz saca a la luz, pone sobre el tapete. Una exposición dura, pero en la que se va a aprender mucho. Un artista que va muchísimo más allá de determinadas cuestiones feministas. No se pierdan esta gran cita que revisa 25 años de trayectoria en el sótano del CEGAC. Nos vemos como siempre la próxima semana. Hasta entonces.